Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. ¿Saben qué programa estamos viviendo en el día de hoy? El programa 299, el preámbulo del programa 300 que tendremos en el día de mañana. Así que le damos la bienvenida a este anuncio al inicio del cuarto centenar de programas que se va a iniciar lógicamente el viernes con el programa 301. Así que bienvenidos a todos, muy buenos días. Buenos días, mi compañero de mesa y amigo de toda la vida, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros queridos y persistentes oyentes. Sí, y creciente audiencia del programa que va ganando espacio en la sociedad argentina, una sociedad que está ávida de escuchar algo distinto a lo que le dicen los grandes medios de comunicación, todos intoxicados por intereses económicos. En cambio, este programa es simplemente un programa que busca el bienestar general, el bien común, un programa asociado a nuestro pueblo trabajador en un sentido absolutamente amplio que integra desde los más pobres hasta esas clases medias trabajadoras que han hecho una posición pero que realmente son muy trabajadoras, y entre todos, entre esa inmensa mayoría de habitantes tenemos que sacar este país adelante. Para eso, bienvenida a la unidad nacional que ordena la Constitución, aunque no siempre se logra. Le damos los muy buenos días también a nuestro amigo Beto Perdomo, que le damos mucho trabajo en el día de hoy. A ver la hinchada de Beto, ahí aparece la hinchada de Beto. Muy bien, Le damos también los muy buenos días a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, el colaborador sistemático para que este programa salga a la perfección dentro de sus posibilidades, y también para que todas las grabaciones vayan a ese canal de YouTube donde usted puede encontrar los, calculo yo, 1200 entrevistas alrededor, 10 más, 10 menos, pero 1200 entrevistas en el programa 299. Lógicamente lo hemos acumulado a lo largo de casi 3 años que se van a cumplir dentro de pocos meses, así que vamos remando, seguimos remando. Y muy buenos días, Daniel Pérez. Muy buenos días también Daniel Pascuale, parte también de nuestro equipo y que ha trabajado también intensamente para que enraíce este programa en la sociedad real, en la vida real, económica, social, cultural, por lo menos de nuestro barrio y todo lo que se pueda respecto de la Argentina. Para eso estamos, tenemos muchos oyentes de otras localidades de la República, de otras provincias. Yo creo que en casi todas las provincias tenemos oyentes, que es realmente un hecho muy interesante. Le damos también, así que bien, a Miguel Pascuale, que es el que está trabajando justamente en la multiplicación, ya se va a ver dentro de poco, de este programa, el que ha creado la idea de Parloteca, y junto con ella un conjunto de ideas que van a aparecer próximamente, y quizás sea responsabilidad mía que involucrado en tantas cosas de la vida no puedo avanzar a otra velocidad en lo que es la reconversión para que el programa suba un escaloncito más del que tiene actualmente. Le damos también los muy buenos días a Florencia Videverri, que es la realizadora de nuestros flyers con los cuales se difunde el programa. Le damos también los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que desde Corrientes Capital hace posible que nos escuchen un conjunto de correntinos y de visitantes también que pueden estar allí en Corrientes Capital, aunque ahora con la pandemia mucho menos, pero ¿cómo lo hacen? Sintonizan simplemente Radio Fénix, FM 92.1 MHz. También a nuestro amigo Gustavo Figini, que desde Uspallata, Mendoza, y a través de Radio La Paquita, FM 88.9, hace lo propio en las alturas de la cordillera de los Andes. Así que para todos los que quieran comunicarse, le damos el teléfono de la radio, que es el 4443-7424. También para quienes quieran mandar un WhatsApp pueden hacerlo a mi celular. Lógicamente que no es que lo vaya a leer, porque me han llegado ya varias decenas, a pesar de que hoy dimos tardíamente el anuncio del programa, ya varias decenas de respuestas a este programa, que va a ser interesantísimo en el día de hoy. Pero le doy el número por si usted me quiere mandar un WhatsApp, que es el 11 62 97 99 05. Saludamos también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que siempre nos recuerda qué profesión, qué actividad se celebra cada día del año. Así que, bueno, a ellos muchísimas gracias, y sobre todo a su presidente,
Hernán Mayor, que siempre colabora también para que nosotros tengamos información al día, para que sepamos cómo se van desarrollando las actividades de un centro comercial cerquita de la radio, cerquita, muy cerquita de la radio. Bueno, ¿qué tenemos en el día de hoy? Les presento el programa que creo que va a ser un programa realmente interesantísimo. Por un lado, vamos a estar hablando sobre el riachuelo, porque se ha hecho sobre el riachuelo un trabajo monumental en 3 etapas y con una inversión de obra pública, sobreprecios, transformación de precios que no sabes si están acomodados por la inflación o están acomodados por otras cuestiones, en fin, pero quizás ese tema que proviene de una nota que escribió Hugo Alconada Moon, quizás ese tema, el de la transparencia en el procedimiento de llevar adelante la obra pública, no sea el tema principal. El tema principal que vamos a tratar con Antonio Elio Brailovsky es si efectivamente, cuando termine esta obra gigantesca, nosotros habremos disminuido la cantidad de contaminantes que transitan por el riachuelo y que derivan al Río de la Plata y de allí al mar argentino. Esta es la clave. Si la transparencia de la obra pública redundará en la transparencia de las aguas del riachuelo, que alguna vez lo fueron. Sí, claro, alguna vez hace mucho tiempo. Es decir, creo que el propio Antonio Elio Brailovsky tiene escrito en una investigación que allá por 1880 y pico, entre el riachuelo y el canal que va por abajo de la avenida Juan B. Justo, el Maldonado, el arroyo Maldonado, se iban a unir en un lugar y entonces ese centro iba a quedar rodeado de agua y iba a haber a ambos lados de esos cursos de agua, el riachuelo, toda una parquización de muchos metros y lógicamente que eso iba a ser un pulmón extraordinario para la ciudad de Buenos Aires. Después vino la crisis financiera de 1890, la caída del presidente Juárez Celman y todo aquello devino en nada y luego el negocio inmobiliario fue taponando todo porque había que hacer negocio todo lo cerquita que se pudiera del obelisco y la verdad es que no puede ser que este país lo siga manejando el negocio inmobiliario, los grandes terratenientes, etcétera, porque van diseñando un país que es un país para muy poquita gente y la Argentina necesita un país para toda su gente y para todos los que van a venir, que van a venir muchísimos, porque algunos se van, algunos amigos se van, mucha gente se va por edad, por enfermedad, por accidente, por lo que fuera, pero también hay que decir que muchos vienen y que felizmente la población en la Argentina sigue creciendo y que si tenemos una perspectiva de 50 años adelante y si el país es inteligente, vamos a ir a los 100 millones de habitantes. Entonces, para ese país hay que pensar en ese país para dar cada pasito que vamos dando, cada resolución que toman los gobiernos, que no puede ser mirando para atrás, para el pasado, tiene que ser mirando para el futuro. Porque si usted da los pasos mirando para atrás, seguro que se va a llevar una piedra por delante y va a terminar, o por atrás, y se va a terminar cayendo. Y así nos va, vamos para atrás, mirando al pasado, y lógicamente nos pegamos permanentemente grandes tropezones. Así que con Antonio Elio Brailovsky vamos a estar hablando sobre este tema y otros temas más que son apasionantes y que tienen que ver justamente con los problemas ambientales, que ya empiezan a ser el primer tema de preocupación para la humanidad. Quizás no en la Argentina, porque en la Argentina estamos azotados por la inflación, por la pobreza, por la indigencia, por una distribución de la riqueza absolutamente injusta, y entonces, bueno, lógicamente tenemos problemas que se anteponen, pero en general la humanidad ya ha empezado a darle prioridad al tema climático. El propio presidente de los Estados Unidos, a diferencia del presidente anterior, que era un negacionista sobre el cambio climático, en cambio acepta y se da cuenta que hay que ir a una reconversión en la producción, en la distribución y en el consumo de bienes y servicios, o de lo contrario, vamos a hacer colapsar no al planeta, vamos a hacer colapsar la posibilidad de vida de los seres humanos sobre el planeta. Como ya lo hemos hablado con Raúl Montenegro el viernes pasado, sí. En la medida que el cambio climático avanza, que el calentamiento global avanza, en la medida que vamos eliminando la biodiversidad, que es la fuente de la vida en términos generales, las especies y la diversidad biológica es la que hace que cada una de estas especies
pueda mantenerse. Si nosotros vamos destruyendo eso, la capacidad de adaptación del ser humano no va a ser tan rápida y entonces marchamos a la extinción, pero no por la caída de un meteorito, sino porque nosotros mismos hemos cambiado las condiciones de existencia sobre el planeta. Después vamos a estar hablando, ya en la segunda hora, después de charlar largo con Antonio, porque siempre con Antonio Brailovsky es un gustazo hablar, es realmente una biblioteca, y vamos a estar hablando del proyecto Justo, Social y Humanista, y vamos a escuchar distintas voces, la de Eduardo Romanín del Partido Socialista Auténtico, la de Befebles, de Radicales Alfonsinistas, de Mario Carrera del Movimiento Ciudadano, de Miguel Campanella de Socialistas Autoconvocados, de Nina Peloso del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, de Martín Ayerbe de Social 21 La Tendencia, y bueno, creo que los nombré a todos, y si me olvidé de alguno les pido disculpas. Pero vamos a tener entonces la palabra. Ni siquiera los he escuchado, los vamos a dar al aire, porque les he pedido unos 3 minutos a cada uno. ¿Por qué? Porque están haciendo una nueva alternativa política que se llama Proyecto Justo, Social y Humanista. Y entonces, bueno, hay mucha gente que ya cansada de lo tradicional dice, bueno, voy a buscar a ver si hay alguna novedad en la política. Y sí, hay novedades en la política. Y esto es una gran novedad, porque si la Argentina está sufriendo de algo es de injusticia, de manera que un proyecto justo es insoslayable. Si algo está sufriendo es el deterioro ambiental. Una fuerza comprometida con lo ambiental, a diferencia de las fuerzas hegemónicas que depredan, junto con las compañías extranjeras, todo el territorio nacional y las aguas, bueno, me parece que es una alternativa más que interesante. Sí, y lo otro que hay que tener en cuenta es que la negación de la política es la negación de la sociedad moderna. No existe una organización social sin política, sin organización política. Lo que hay que buscar es la renovación de la política y las nuevas miradas, ¿sí?, que nos saquen de este marasmo que nos ha traído hasta acá, ¿no?, de esta situación de país sometido al saqueo, ¿no? Así es, y aparte de que, Daniel, siempre con lo que te enseña la vida, es que el pensamiento mágico hace que vos pases de un momento a otro, de una situación de insatisfacción a otra satisfactoria, es decir, como si pasaras de la noche al día, de un día para el otro. Esto creo que ocurrió en la Argentina en algún momento, por ejemplo, cuando salíamos de la democracia, en ese largo proceso que se dio entre la derrota de Malvinas del 14 de junio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, ahí hubo todo un proceso. Ese proceso devino con el triunfo, naturalmente, del doctor Raúl Alfonsín, y asumió. Y ese 10 de diciembre es posible que haya significado una bisagra en la historia, casi una bisagra mágica. Pero nadie tiene que pensar que en el marco de la democracia va a haber bisagras mágicas. Bueno, ya lo vivimos en el 2001, cuando el pueblo salió a la calle pidiendo que se vayan todos, ¿sí?, que era un reclamo más que justo, ¿no? Porque la verdad que lo que había hecho el Menemato y de la Rúa era una calamidad con López total. Murphy, Cavallo. Pero la realidad es que no se fue nadie, que se quedaron todos, siguieron haciendo lo mismo, y que la política exige construcción y compromiso por parte de los ciudadanos, ¿sí? Y lo que hay que abrir son nuevos cauces para que los ciudadanos se comprometan, se participen, ¿sí? Y siempre tenemos que ver que más allá del discurso, en política, lo más importante son los hechos. Entonces tenemos que construir con criterio democrático y participativo de verdad, ¿sí? Que eso es lo difícil. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil porque hay intereses que se niegan a estos cambios. Pero después está la realidad, ¿no? 50% de pobres, ¿sí? 65% de niños por debajo de la pobreza, un país que da pena verlo como está, ¿sí? Así es. Y la necesidad de cambiar, y los cambios no van a ser mágicos, como vos decís, los cambios hay que construirlos con trabajo, con esfuerzo, ¿sí? No nos va a sacar una cara linda de la televisión que se vuelca a la política, no. Prefiero al
al vecino del barrio, ¿sí? De mi barrio, y por lo que sí hay que trabajar es por cambiar las reglas de juego de esta política, ¿sí? Sí, la maldita lista sábana, la forma de financiamiento de las campañas. Hay que poner el ojo en eso y hay que ser muy crítico sobre ese tema, ¿sí? Así es. Bueno, tenemos algunos saludos del doctor Luis Eduardo Ochoa, así que Luis, muchas gracias. Del doctor Leandro Bacelo, y que nos manda un saludo de los horizontales y circulares a Proyecto Justo, celebrando el nacimiento de una nueva alternativa. Bueno, un abrazo, amigo Leandro Bacelo. También Eduardo Malfitani nos manda, con motivo del Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza-Riachuelo del 8 de julio, el personal de la Dirección General de Limpieza del Gobierno de la Ciudad nos contarán en detalle el trabajo que realizan hace más de 10 años, limpieza y recolección diferenciada en el Riachuelo. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con, gracias Eduardo Malfitani, de todo esto vamos a estar hablando con Antonio Elio Brailovsky. Saludos también a Ariel Burgos, que tiene alguna dificultad, pero saludos también a Gabriela Troyano, cosas que están llegando en este momento. Nombro a Gabriela Troyano porque además es una compañera que ha seguido el programa siempre, así que bueno, nos manda como siempre también, junto con nuestros amigos de Mar del Plata, Carlos Matos y Rodrigo Romera, también cuestiones, porque ella ha sido diputada nacional, que tienen que ver con la discapacidad y la discriminación en torno a este tema. Muchas gracias. Bueno, también al doctor Sebastián Dabove. Sebastián, que te estás olvidando de enviarnos tus consejos como médico nutricionista, así que los esperamos. Y los reclaman acá los oyentes. El compañero Walter Pintos, secretario general de ATE Lanús, que también nos manda saludos. Mabel Ortiz, desde Mendoza, Carlos Alberto Godoy, desde Entre Ríos, el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, Marcelo Parra, bueno, en fin, una cantidad, Graciela de Castelar, Diana, Graciela Dubré también, Alejandro Amorín, en fin, Raúl Artelino, en fin, el doctor, el fiscal Gustavo Gómez, fiscal general de Tucumán, con el cual siempre estamos en contacto. Así que, bueno, ya hecha toda la introducción, en esta larga introducción, creo que ya vamos a estar en contacto con Antonio Elio Brailovsky. Antonio, buenos días. Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal? Bueno, el día es hermoso, ¿verdad? Aquí sí. Bien, bárbaro. Exactamente. Bárbaro, acá también estamos con 14 grados de temperatura, se lo decimos para los oyentes. Va a subir todavía un pelito más, aparentemente, va a llegar hasta los 17, y el día está a pleno sol. Bueno, bien. Excelente. Bueno, te convocábamos hoy, Antonio, justamente porque decíamos, en realidad hubo una nota del periodista Hugo Alconada Moon que trató un aspecto de las obras sobre el Riachuelo, obras divididas en 3 partes, etcétera, pero que eso tenía que ver más con la moralidad, digámoslo, en la obra pública, los sobreprecios o no, vaya a saber, pero vos manifestabas que no era ese tu métier, lógicamente, pero sí lo más importante de todo, que es si ese curso de agua va a ser saneado, y cuando fluya hacia el Río de la Plata y luego hacia el mar, esos efluentes van a ser relativamente sanos, o vamos a seguir con una situación de contaminación que realmente a lo largo de las décadas no se ha podido revertir. Danos tu opinión sobre la base del conocimiento exhausto que tenés sobre la materia. Mira, yo creo que cuando uno plantea o discute o evalúa una obra pública, lo primero que hay que plantear es para qué sirve, claro. Para qué va a servir, qué función se espera que cumpla, y después, por supuesto, el segundo paso, lo que hace Alconada Moon, que es,
¿va a salirnos más caro de lo que se vale? A mí me interesa el primer aspecto, y es ¿para qué puede llegar a servir esta obra? Y lo que te dice toda la bibliografía técnica de nuestro país e internacional es que ante la contaminación lo que hay que hacer es depurar el efluente lo más cerca posible del lugar en que la contaminación se genera. Es decir, en cada fábrica y en cada caño cloacal. Aquí se ha hecho exactamente al revés. Es decir, se juega con la ilusión que tiene nuestra sociedad de que las obras grandes son milagrosas. Cuanto más grande una obra, más se espera de ella, más allá de que esté bien concebida o no. Entonces, una obra gigantesca que lo que va a hacer es una continuación del riachuelo hacia el Río de la Plata. O sea, en vez de limpiar el efluente a la salida de cada caño cloacal, a la salida de las fábricas, se junta todo el efluente peligroso y se lo manda 12 kilómetros adentro del Río de la Plata. Es lo que antes llamábamos barrer la basura debajo de la alfombra. Sí. Porque no se depura nada, se cambia la contaminación del lugar y se la manda donde no se vea. Y eso tiene un estudio de gasto inútil. Esto significa un gasto inútil, es decir, es claramente una obra gestionada por los contratistas. Al único que le puede interesar un inmenso gasto inútil de cemento es al contratista. Claro. De modo que la corrupción no está solo en los sobreprecios, sino en la concepción de la obra. Una obra así carece de sentido, absolutamente. No habría que hacerla. Ahora, una vez hecha, ¿cuál es el problema? Por un lado el riesgo, por un lado el costo. Por otro lado el riesgo, porque cuando uno dice la mandamos al Río de la Plata, el cambio climático significa que el mar asciende, el Río de la Plata también. Es decir, es como tirar la contaminación con una manguera hacia arriba. Sí. Literalmente hacia arriba, porque el río sube, el mar sube, vuelve para atrás. En este momento todavía no se sabe de qué manera va a retroceder el Río de la Plata. Recordemos que el Río de la Plata cada 24 horas baja 6 y 6 y después sube otras 6 y 6. Es decir, hay un ida y vuelta de las mareas 4 veces por día, 2 de bajada y 2 de subida, en las cuales esa contaminación va a regresar. ¿Qué quiere decir 6 y 6? Cada 6 horas sí. Hay un cambio de marea en el Río de la Plata. Marea que baja durante 6 horas, marea que sube durante 6 horas, marea que vuelve a bajar 6 horas. Bueno, cuando la marea sube, hay tomas de agua. Estamos largando una contaminación impresionante sin que nadie sepa cómo se va a comportar el Río de la Plata, simplemente porque las ondas de marea son terriblemente complejas, alteradas por la meteorología de cada día y de cada hora, y no sabemos cómo van a ser las próximas, a medida que suba el nivel del Río de la Plata y el nivel del mar. De modo que es una lotería de si estamos mandando la contaminación del riachuelo de las tomas de agua o no. Claro, tremendo, lo que decís es tremendo. Nos deja súper preocupados. Además que no hay elementos para evaluarlo, porque realmente el nivel del mar sube y todas las variables cambian. Claro. ¿Y quién aprueba esta obra desde el punto de vista de su objeto, digamos, de evitar la contaminación del curso de agua? ¿Quién es el que está a cargo? ¿El ACUMAR? ¿Quién es el que está a cargo? Bueno, está AISA. En realidad el que maneja ACUMAR es AISA. Ajá. O sea, porque es la que fija las pautas, digamos, industriales, políticas, etcétera. ¿Y esto no lo han tenido en cuenta? Yo creo que no les ha importado. En definitiva,
Acumar tenía por obligación mejorar la calidad de agua del riachuelo y no ha hecho absolutamente nada con la contaminación industrial en la gestión de ambos lados de la grieta. Bueno, que esto, perdón, Elio, Daniel de Abrantes habla, esto viene... Hola, Daniel. Siempre recordamos los 1000 días famosos de María Julia Alzogaray, ¿no? Que fue quizás la primer promesa fallida, ¿no?, sobre la limpieza de las aguas del riachuelo. Bueno, hay un estudio de DIGID del año 1972 y hay algún estudio de la época de Irigoyen, y la última vez que se hizo algo responsable, que fue echar a las industrias contaminantes, fue en 1871 durante la presidencia de Sarmiento. Amigo. De modo que qué abandono increíble. El último antecedente serio, simplemente dijeron, estas industrias son peligrosas aquí, sáquenlas, erradíquenlas. Hace 150 años. Sí, es como que uno queda impactadísimo respecto además, de la desidia de nuestros gobernantes. Y además uno se da cuenta del enojo de los vecinos de La Boca que dicen, bueno, ¿cuántos siglos hay que esperar? Claro, es una locura. Pero quiere decir que estamos haciendo una inversión con un gasto. Te quiero aclarar que nosotros, en la radio está en el oeste del Gran Buenos Aires, a unas 10 cuadras hacia el oeste del Hospital Posadas, muy cerquita de la autopista. En el oeste tenemos un soterramiento en el cual se invirtieron $3.000 millones, y la conclusión técnica es que está mal hecho el proyecto, que por tanto la obra está parada, nadie sabe si algún día va a volver a retomarse esa obra, y se tiraron $3.000 millones a la basura con todos los problemas que tiene la Argentina. Estaríamos en un caso donde estamos haciendo una enorme inversión sin ningún tipo de beneficio para la comunidad. Parece que se repitiera el fenómeno. Digamos, yo creo que es un poco peor. Primero porque es la principal obra del Banco Mundial en este momento, la principal obra del país. Y por otro, es decir, en cantidad de dinero es mucho más. Pero además, el tema es, una cosa es una obra inútil y otra cosa es una obra que puede generar un riesgo importante. Claro. Si esta obra manda los contaminantes hacia las tomas de agua, bueno, esto es mucho peor que una obra inútil. Es una obra de alto riesgo. Tremendo. Bueno, al respecto de esto creo que más o menos queda dicho lo esencial, pero te vamos a aprovechar para hacerte alguna otra pregunta. Vale. Desde el gobierno, ya desde hace varios años, se está planteando la exploración offshore para el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el mar. Esto está ocurriendo en muchas zonas del mar argentino, algunas bastante cercas de Mar del Plata incluso, con perforaciones que van, no me acuerdo si entre los 100 metros de profundidad a los 600 u 800 metros de profundidad, con todos los riesgos que esto lógicamente conlleva en un mar bastante bravío. ¿Cómo estás viendo vos esta idea de la exploración offshore y la producción de petróleo en el mar argentino? La semana pasada se rompió un oleoducto submarino en el Golfo de México y vimos algunas fotos en la prensa internacional de cómo ardía el océano. Ahora, cuando el mar arde, allí hay algo que revisar, algo que está funcionando espantosamente mal. Sin duda. Tengamos en cuenta, por un lado,
las exploraciones offshore tienen un nivel de accidentología importante. Y por otro lado, lo estamos viendo cómo el cambio climático se acelera. Tener 50 grados de calor en Canadá y 48 en Siberia es un récord siniestro que afecta al mundo entero. Entonces, lo que se está planteando es cómo se abandona el petróleo, no cómo se sigue explorando y vendiendo como si el problema no existiera. Entonces, lo que tenemos son importantes discursos de, el cambio climático es malo, lo vamos a combatir. Por un lado, el discurso, para la gente que cree los discursos, y por otro lado, inversiones también de riesgo para empeorar el cambio climático. Pero en un país, en un país que tiene el viento patagónico y el sol de Mendoza, ¿realmente para qué? Claro. Elio, el clima, el cambio climático se ha transformado en una de las preocupaciones quizás más críticas de la humanidad, porque sabemos que hay en esto un punto de no retorno y que estamos muy cerca de ese punto. Ahora aparece otro tema que también nos impacta a quienes no somos especialistas, pero que lo empezamos a entender de una manera distinta, que es la cuestión de la pérdida de la biodiversidad y cómo influye esto en el desarrollo de las pandemias y de las... Estamos viviendo una catástrofe internacional con el tema de la pandemia, con todo lo que ha significado, ¿sí? Y nos estamos imaginando que esto puede ser muchísimo peor. ¿Qué podrías decir en torno a este tema? Yo creo que hay que superar aquel engaño del chino que se tomó una sopa de murciélago. Claro. Absolutamente. Que aquí tenemos este problema. La fauna silvestre, la fauna de todo el mundo, es reservorio de enfermedades para las cuales han tenido mucho tiempo de adaptarse. En el caso de los murciélagos, se han adaptado y han desarrollado inmunidad a este tipo de virus a lo largo de millones de años. Nosotros hemos tenido unas semanas, no millones de años. Entonces, mientras la fauna silvestre permanezca en sus reservorios silvestres y no haya una interacción con los seres humanos, cada especie tiene sus virus y sus bacterias y que se arregle con ellos. Pero en la medida en que se destruye el hábitat natural, esas especies quedan expulsadas del hábitat natural y empiezan a interactuar con los humanos. O sea, se lo puede destruir como están destruyendo la Amazonia con incendios o con topadoras, como pasa en el norte argentino o en el delta. Pero el resultado es siempre el mismo: más interacción entre personas y fauna silvestre. Es decir, más interacción entre personas y los organismos patógenos de esa fauna silvestre. Ahora, un dato no menor. Hacia 1830, un científico francés llamado Alcide d'Orbigny recorrió la Amazonia, y en la Amazonia boliviana, d'Orbigny se encuentra que en las zonas deforestadas aparecían enfermedades que antes no existían en esos lugares. O sea, desde 1830 sabemos esto. Claro, sí, claro. No es, o sea, casi 2 siglos que lo sabemos, y uno se pregunta la cantidad de gente que muere por no hacerle caso a los científicos de 2 siglos atrás. No estamos hablando del último paper de Harvard. Estamos hablando de una publicación que tiene 2 siglos atrás y a la que no le hicimos ningún caso. Te voy a, dado esto que vos estás señalando, te voy a hacer una pregunta compleja, si se quiere, que tiene que ver con
el problema del crecimiento demográfico de nosotros, los seres humanos, que hemos pasado de ser, no sé, 1.000 millones de seres humanos hace no tanto tiempo a cerca de 8.000 millones en la actualidad, y con vistas a que esto siga creciendo. No habría que pensar en una planificación a futuro para, lógicamente que ya tenemos la gente distribuida sobre el planeta de una manera determinada, pero a futuro, para la ocupación y el uso del suelo de una manera distinta a la que hemos dejado que se dé hasta ahora, básicamente determinada por el negocio inmobiliario y por el mercado? Bueno, lo que está pasando en Miami, que los edificios se caen porque el mar sube, es un buen ejemplo de que el mercado no es un buen asignador de recursos. Claro. Eso Qué interesante. Eso es bastante claro. Ahora, en este momento los chinos abandonaron su política de un hijo único, están aceptando que la gente tenga 2 y hasta 3 hijos, tratando de estimular el crecimiento de la población. Lo que nos decían hasta hace unos años, que la población humana crecía velozmente, está revirtiéndose. La gente no quiere tener hijos, cada vez hay menos. En muchas sociedades simplemente la cantidad de población no crece, sino que decrece, y se pronostica un mundo de viejos. Viejos que en algún momento nos morimos, además. Donde el planteo de los economistas es: ¿quién sostiene a los viejos? Hacen falta jóvenes. La pregunta otra vez es: ¿cabe tanta gente en el mundo? ¿O solamente pensamos en el tema económico, quién va a sostener a los viejos? Lo que es una opinión, un tema bastante importante. Pero es el resultado de pensar las cosas de a pedacitos y no pensar la sociedad en su conjunto. ¿Y puede la sociedad humana resolver esto a partir de las miradas nacionales o realmente tiene que llegar el momento en que un gobierno, lógicamente consensuado con los poderes políticos nacionales, aplique medidas y por lo menos consejos de naturaleza global? Porque el problema climático no es de una sola nación, es del conjunto. De acuerdo. Ahora, el retroceso de las condiciones de participación ciudadana y de democracia en las últimas décadas hace que esta alternativa sea extremadamente difícil. Tenemos cada vez más dictaduras, cada vez más gobiernos autoritarios o violentos o racistas, lo que hace muy complicado pensar en términos de un internacionalismo solidario. Obviamente no creo que haya ninguna otra alternativa. Claro, no hay alternativa. El tema es que no hay alternativa. Así como vamos, es casi como que el destino está marcado. Lamentablemente, en otros desastres, las sociedades quedaron sorprendidas. Pasó esto y no sabíamos. En este momento sabemos. Claro. Lo penoso es tener tanto conocimiento científico y tan poca capacidad de aplicarlo. ¿Y no sentís también que los medios de comunicación, al omitir absolutamente, no digo absolutamente, pero mayoritariamente omitir estos problemas, terminan ocultando esta realidad o alienando a la gente respecto de esta realidad, que en definitiva, si la opinión pública se pone severamente de un lado, lógicamente que va a lograr que los gobiernos cambien su postura y adquieran posiciones mucho más defensoras del ambiente, de la naturaleza, etcétera? ¿No crees que los medios de comunicación juegan un papel realmente lamentable en esto? Absolutamente sí. Ahora, agregaría que nos estamos refiriendo a los medios de comunicación argentinos. Cuando uno compara el interés por los temas ambientales en los medios argentinos
y en los medios de casi cualquier otro país del mundo, bueno, la diferencia es abismal, absolutamente abismal. Es decir, aquí hay una agenda política que incluye la negación de los problemas ambientales, mientras que en otros países la agenda política es, bueno, cómo los discutimos, qué gestión hacemos. Hace unos años estuvimos con mi mujer en Perú, y todos los medios de comunicación de todo el país estaban discutiendo el fenómeno del Niño. Y llega el Niño, vamos a tener más inundaciones, vamos a tener este problema, todo el país discutía qué subsidios se daban a qué municipios por razones de riesgo para ir previniendo, etcétera, etcétera, si las medidas eran adecuadas, si no eran, si le daban más subsidios a los municipios que eran del gobierno que a los de la oposición. Todo el país estaba efervescente con el fenómeno del Niño. Cuando volvimos a la Argentina, llegó el fenómeno Niño, tuvimos unas inundaciones desastrosas, y algún medio de comunicación dijo, ¿y si los científicos avisaron que venía el Niño? Bueno, esta es la diferencia. Los científicos avisaron y no hacemos nada, y en otros países, y estoy hablando de un país mucho más pobre y menos desarrollado que el nuestro, como Perú, los científicos avisan y la sociedad lo empieza a discutir. Claro. Ayer tuve la oportunidad de escuchar el discurso de asunción de la presidencia de ¿cómo se llama? La Asamblea Constituyente en Chile por parte de una mujer mapuche, Elisa Loncon. Y la verdad que nos llena de entusiasmo ver que ahí se está cocinando una nueva constitución que entre otras muchas cosas, aparenta, se está viendo con una impronta fuertemente ambientalista, ¿no? Quizás, estos ejemplos que se empiezan a dar en el entorno de la Argentina nos influyan de alguna manera. Esperemos, y bueno, la tarea nuestra es llamar la atención sobre estas cosas. Claro. Te voy a hacer otra pregunta respecto de este asunto. ¿Vos cómo ves la posibilidad de una mayor ocupación del territorio patagónico? La Patagonia prácticamente es un enorme desierto de 1 millón de kilómetros cuadrados, muy poquita población. ¿Pensás que es una área que bien planificado puede albergar muchas más almas de las que tiene actualmente, o pensás que la aridez del terreno, etcétera, impediría que efectivamente sea poblada por mayor cantidad de personas? ¿Cómo ves el área patagónica, que lógicamente tiene la virtud de tener la cordillera de un lado, el mar del otro, ríos que desde los descielos marchan rápidamente hacia el mar? ¿Cómo ves esa región? Yo creo que al no haber un planeamiento estatal de la Patagonia, lo que ha habido es una privatización de ese planeamiento. Estamos teniendo el avance de las petroleras en las zonas, principalmente el Valle del Río Negro, alto, medio, bajo, principalmente alto y medio Valle del Río Negro, el avance de las petroleras en la zona de chacras. Claro. Ahora, las chacras retienen población, gente que cultiva frutales. Una vez que se mete un pozo de petróleo en una zona de chacras, todo el agua de riego queda contaminada por hidrocarburos. La gente se tiene que ir. Es lo que está pasando por ejemplo, un sitio emblemático es Allen. Claro. Entonces, si la planificación privada expulsa gente de la Patagonia y el Estado simplemente deja que el mercado se ocupe del tema, pero hay un maravilloso sistema de riego que está siendo abandonado. Hay un montón de
de empresas productoras de frutales que cierran. Qué bárbaro. Que cierran porque no pueden mantener la calidad porque el agua de riego viene con hidrocarburos. Agregamos a eso, por ejemplo, en Valle Inferior del río Chubut, que lo que se está haciendo es loteando las zonas de riego para hacer country y este tipo de cosas. Entonces, maravilloso y costosísimo sistema de riego, absolutamente destruido, en un caso para hacer country y en otro caso para hacer explotación de petróleo. Sí. Por eso volvemos al tema que decíamos con respecto a Miami. El mercado no puede planificar. Así es. Porque el mercado hacen la plata ahora y se la llevan a Suiza o a Panamá. Y nosotros nos quedamos con los daños. Así es, el pasivo ambiental. Te hago las dos últimas preguntas. Una tiene que ver con el tema de las represas. Sí. Las represas para la generación, mañana tenemos con un hombre justamente de la energía, por decirlo así, especialista y aparte que ha trabajado toda la vida, ingeniero, electricista, las represas, que él nos ha dicho en una otra oportunidad que en la Argentina todavía había, por los proyectos existentes, una capacidad de generación de energía muy grande a partir de represas hidroeléctricas. ¿Cómo ves vos el tema de las represas hidroeléctricas? Porque conforme opiniones que escuchamos en algún momento, hay quienes también se oponen porque dicen que pueden tener impacto ambiental negativo y bueno, quería escuchar tu opinión. Digamos que depende del tipo de represa, depende cómo se diseñe, cómo se evalúe el impacto ambiental, etcétera, etcétera. En algunos casos, la mala gestión potencia el impacto ambiental. Por ejemplo, el caso de Yacyretá, que inunda algunos barrios de Posadas. Bueno, los que diseñaron Yacyretá tardaron 30 años en avisarle a los vecinos: ustedes se van a inundar. No es lo mismo decir dentro de 6 meses llenamos la represa y se van a inundar, que decirles dentro de 30 años ustedes se van a inundar. Entonces, también hay una gestión irresponsable que empeora las cosas. Claro. Ahora, yo creo que una línea interesante a tener en cuenta, que son las turbinas de paso o de pasada, que se están poniendo en el Hudson hace unos cuantos años para darle luz a Nueva York. En vez de represar un río, hacer una obra impresionante y trabajar con la caída de agua, lo que se está trabajando es con la corriente del agua. ¿Sí? Claro. Simplemente se lo pone en el fondo, y cuando uno piensa el tamaño del Paraná, la energía que lleva la corriente del Paraná, yo creo que la línea de turbinas de paso o de pasada es algo que habría que explorar muchísimo. Sí, es como el tema de las mareas, fíjate, ¿no? Sí, ahora fíjate un dato interesante. Enfrente de Rosario hay una turbina de esas que le da luz a un asentamiento de pescadores que son 5 o 6 casas. Nosotros tenemos el inmenso río Paraná, cuya energía no abastece a Rosario, abastece a media docena de casas. Entonces, mientras los proyectos así sustentables sigan siendo prototipos, bueno, en algún momento hay que salir del prototipo. El prototipo, esto funciona para 10 casas, y bueno, empezar a construir turbinas de otra escala para mucho más de 10 casas. Claro. Y la última, que es la más difícil de todas, porque tiene que ver con la generación de energía a través de la fusión nuclear. Bueno, ahí vos sabés que hay un largo debate porque Argentina desarrolló centrales nucleares, hay toda una
tecnología, un conocimiento, un desarrollo científico que ha ubicado a la Argentina, bueno, entre un grupo de países que manejan la energía nuclear. Podríamos decir que en la Argentina, sin perspectivas de que sea para la guerra, podríamos decir que en general creo que hay una cultura dominante que se lo ha hecho en función de tanto de la generación de energía como el desarrollo tecnológico, como cuestiones medicinales. ¿Cómo ves eso? ¿Qué es lo que pensás vos que habría que hacer respecto de esta materia? Porque en realidad también tenés empresas nacionales funcionando, tenés, en fin, intereses ya creados y las centrales. ¿Cómo pensás que habría que abordar este tema? Primero, yo creo que no ha sido suficientemente discutido el tema de las centrales atómicas. Obviamente sobre los aspectos medicinales está fuera de discusión, son importantes y hay que mantenerlos, estimularlos y si se puede exportar tecnología medicinal, ni que hablar, sí. Uh-huh. El tema es, una central atómica da electricidad para una generación. Después hay que cerrarla, transformarla en un inmenso residuo peligroso que hay que confinar y que hay que verificar que no genere accidentes. El único basurero nuclear que está en construcción en el mundo está en Finlandia y los finlandeses se plantearon que tiene que confinar los residuos radiactivos durante el próximo 1.000.000 de años. Ahora, si uno lo piensa desde el punto de vista económico, una central atómica da beneficios, es decir, electricidad durante, pongámosle, 50 años, y genera problemas, no dije desastres espantosos, dije problemas que hay que atender durante 1.000.000 de años. ¿Cuál es la lógica de algo útil en 50 años y que le dejamos la herencia para la gente, que esperemos que haya gente durante el próximo 1.000.000 de años? Yo a mí me cuesta, una vez que lo pienso en esos términos, a mí me cuesta. Yo tengo, perdón, que Mario dijo la última, yo tenía una más para hacer. Dale, mientras haya programa nos quedamos. Bueno, vos sabés que Jeremy Rifkin plantea una alternativa en torno al problema energético, que es el Internet de la energía, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien, pero es esta posibilidad de interconectar una enorme red de producción de energía hogareña, ¿sí? A través de energía solar, energía eólica, pero en pequeña escala, que se pueda interconectar y que esto, digamos, inclusive puede llegar a un nivel de desarrollo tal que el costo de producción de la energía baje exponencialmente. ¿Vos creés que esta es una tesis posible? ¿Cómo lo ves ese tema? Yo creo que hay que avanzar hacia la producción descentralizada. Eso por supuesto. Digamos, hay una cantidad de países donde el medidor de electricidad es reversible. Claro. O sea, las familias reciben electricidad de la red, pero también producen y le mandan a la red. Claro. Eso por supuesto, y obviamente revisar mucho, porque nuestro modelo de consumo de energía, porque en la medida que la energía es una mercancía, todo está diseñado para que consumamos mucha. Claro. Uh-huh. Decía, nuestras viviendas son coladores energéticos, están pensados para perder energía continuamente y suplirla con calefacción o aire acondicionado, pero los criterios de diseño bioclimático de calefaccionar o refrigerar con sol, con ventilación, con invernáculos, etcétera, estos existen desde hace siglos. Uh-huh. y no se aplican nuestros códigos de edificación, no obligan a aplicarlos. Así es. Y eso también, ¿por qué es? ¿Vos pensás que
a futuro y ya que tiene que ver con esto que vos también estás planteando, es decir, habría que pensar las viviendas desde una nueva concepción, aunque en la Argentina no se puede pensar nada porque la gente lo que quiere es vivir en un lugar más o menos digno. El otro día nos hacían una descripción de barrios enteros de Florencio Varela donde la mayor cantidad de casas eran palos y telas de nylon, es decir, que eran habitáculos peor que en el que vivían los indios hace siglos atrás. Por supuesto, ahora, perdón, una cosa. O sea, la pregunta es, los proyectos de vivienda social, ¿tienen o no tienen calefón solar? Claro. Sí, claro. Por ejemplo. Efectivamente. Entonces empecemos a pensar desde ese criterio. ¿De qué manera estimulamos que hay un sol ahí dando vueltas y nuestra sociedad lo descarta porque el sol es gratis y el petróleo es una mercancía? Ahora, los códigos de edificación en general están circunscriptos a disposiciones de naturaleza municipal. ¿No crees que la nación debería tener un código no para atrás, no retroactivo, pero sí para adelante? Que incluya etapas de adaptación. Uh-huh. Sí, absolutamente sí, en la medida que la Constitución establece criterios de presupuesto mínimos para cuestiones ambientales, bueno, habría que incluirlos. Bien. Absolutamente. Bueno, Antonio, lo que se nos ha ido es el tiempo, pero decí, sí. Sí, un tema más, la necesidad de circuitos de doble circulación de agua, el hecho de que estemos usando agua potable para el inodoro, me parece un nivel de irracionalidad enorme. Claro. Por ejemplo, bueno, sí. De qué manera se empieza a trabajar con agua pura para lo que hace falta agua pura y agua de segunda para lo que no es necesario. Así es. Bueno, te agradecemos, ya el horario se nos ha ido, nos estamos acercando a las 13 horas, ya era la tanda de la radio, te agradecemos una barbaridad esto que ha sido esta entrevista donde realmente, como siempre, nos esclareces sobre temas que son más que importantes para la vida de la comunidad. Muchísimas gracias por llamar y por la oportunidad de decir esto, porque realmente en otros medios está claro que esto no se puede decir y no me llaman. Para nosotros es un lujo tenerte. Fuerte abrazo. Gracias. Otro. Gracias. Bueno, hemos hablado con Antonio Elio Brailovsky, realmente un lujo tenerlo en nuestros micrófonos y una barbaridad que los grandes medios de comunicación no le abran a la inteligencia argentina el espacio que se merecen. Vamos a la tanda de la radio, después seguimos con La Brújula. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ahora vamos a tratar un tema en el cual estamos involucrados, Daniel. Uh-huh. Porque están haciendo un nuevo consenso, una nueva fuerza, una nueva reunión, un nuevo agrupamiento, que diríamos un frente de naturaleza socioambiental, es decir, que toma en cuenta como cuestiones principales los de la sociedad y como cuestiones de existencia, lo que tiene que ver con la defensa del ambiente, la naturaleza, en oposición a lo que son las fuerzas hegemónicas que han gobernado la Argentina durante las últimas décadas, que han agudizado a niveles extremos la injusticia, concentrando la riqueza en muy poquitas manos, y por otro lado, y en el otro polo, empobreciendo a millones y millones de argentinos, que cada vez son más. Lamentablemente cada vez son más. Hoy es probable que el número de argentinos pobres alcance los 25 millones y dentro de esos 25 millones distintas graduaciones donde el último 20%, o sea los 5 millones más pobres, realmente sean compatriotas que están pasando hambre, o la desnutrición o malnutrición sean extremas. Y la verdad es que cuando uno piensa en 5 millones de personas
y piensa que un partido de fútbol reúne con mucha gente, reúne 50.000 personas, y piensa que estamos hablando de 100 canchas con 50.000 personas, que estamos hablando de 100 estadios, ni entran 50.000 personas en el estadio de Boca, y piensa en 100 canchas de Boca pasando hambre. Bueno, uno dice, qué mal que han llevado las cosas. Y bueno, no le queremos asignar a nadie mala intención, pero hay que ir por el lado positivo. Entonces hay que crear algo y hay que responder desde la creatividad. No, está bien en la crítica, pero no, como ustedes habrán visto a lo largo de este programa, es nuestra predisposición de ánimo. Antes que la crítica está la propuesta, la mirada, todo lo inteligente que se pueda, y siempre sostenida en las personas que más saben, con la finalidad de que las respuestas a los problemas que tenemos sean las más eficientes, las más eficaces, las más inteligentes. Entonces, bueno, se ha reunido un conjunto importante de agrupamientos, entre los cuales se puede destacar el Partido Socialista Auténtico, el Partido Humanista, el Movimiento de Izquierda, Juventud y Dignidad, Radicales de Alfonsín, Social 21 La Tendencia, Socialistas Autoconvocados y el Movimiento Ciudadano. Hasta aquí 7 agrupamientos que se reúnen, pero que pueden ser más, en corto plazo pueden ser más, y se reúnen para ofrecer una alternativa política, hecho que me parece sumamente importante. Esa alternativa política se va a llamar Proyecto Justo, Social y Humanista, y se plantea una Argentina justa, ecológica, próspera, moderna y soberana. A diferencia de lo que dice Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, que habla del pobrismo, en realidad él es uno de los grandes oportunistas y vividores del Estado, que ha generado pobreza en la Argentina. Este espacio se plantea una Argentina justa que erradique en 25 meses la pobreza de ingresos del país e inicie la posibilidad de que todo argentino desarrolle todas sus potencialidades, porque si los argentinos desarrollan sus potencialidades, somos un país con un futuro increíble. Se dice que Messi no podía desarrollar sus potencialidades porque acá nadie se quería hacer cargo de un medicamento que era costoso, y el tipo, bueno, vaya a saber si esta versión es cierta, se fue a España, y miren, felizmente su vocación argentina hace que lo tengamos en nuestra selección. Pero miren la potencialidad que hubiéramos perdido de no haber invertido en un niño lo que había que invertir. ¿Cuántas potencialidades estamos perdiendo al hundir a millones y millones de niños en la pobreza? Bueno, nosotros planteamos desde este espacio terminar con la pobreza de ingresos en 25 meses. Luego, lógicamente, una enorme cantidad de otras medidas, porque no se va a resolver todo con erradicar la pobreza de ingresos, pero es el primer paso. Y de la misma manera, iniciar una transición tratando de erradicar todas las empresas altamente contaminantes. Una transición, porque nada de eso es mágico, claro, y nada de eso se puede hacer de un día para el otro, y a nadie se le puede sorprender diciendo usted ya esto no lo va a poder hacer mañana. No. Quien ha hecho una inversión va a tener que ver las posibilidades de reconversión, va a haber que observar las posibilidades de tratamiento de residuos, vamos a tener que ver cuando hay un costo ambiental alto, cómo se repara ese costo ambiental, todo en una transición, pero para terminar con el fracking, con la minería a cielo abierto, con los agrotóxicos sobre nuestras tierras fértiles, con explotaciones absolutamente irracionales, en fin, un nuevo modelo de país. Y una profunda reforma impositiva que recaude los recursos que necesita el Estado donde deben ser recaudados, que es donde se genera y donde se produce la riqueza, ¿sí? Y no a través de los impuestos al consumo, con lo que la inmensa mayoría
de la gente empobrecida de este país termina pagando y sosteniendo todo el gasto del Estado. Así es, de manera tal que si el Estado se financia fundamentalmente con las rentas nacionales, las grandes rentas nacionales, que hubo presidentes en el pasado como Roque Sáenz Peña, Daniel, no estamos hablando de izquierda, que ya planteaban esto, eso significaría incrementar el ingreso de las personas, ahí te diría en forma absolutamente rápida. Muy, pero muy rápido. Bueno, pero dado que se está construyendo y nosotros estamos involucrados en este frente, vamos a escuchar algunos de los integrantes de este frente. En primer lugar, vamos a escuchar al secretario general del Partido Socialista Auténtico de la provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Romanín. Hay muchos años de frustración en la Argentina moderna. Desde que uno tiene uso de razón, la experiencia política que nos ha marcado a más de una generación, nos refiere a que evidentemente la Argentina es un país sin rumbo. No se le encuentra el rumbo y siendo un país rico es una vergüenza que crisis tras crisis aumenta el número de pobres y desamparados. Así tenemos que hoy, sufridas las crisis pertinentes y en medio de una pandemia, tenemos más del 70% de los niños en la provincia de Buenos Aires que tienen el carácter de pobres, siendo más de la mitad de los hogares bonaerenses los que están pisando el umbral de la pobreza. Mientras tanto, la grieta se profundiza y los que gobernaron nuestro país en los últimos 50 años siguen disfrutando el poder o son una alternativa a dicho poder. Para superar esa grieta y esa alternancia, desde la provincia de Buenos Aires, los socialistas auténticos nos hemos propuesto generar una alternativa democrática, ecologista, ambientalista y también profundamente humanista, que se transforme en una propuesta que entusiasme a la gente y que sea, en definitiva, superadora de las dos grandes fuerzas o conglomerados políticos. Para ello buscamos aliados y los encontramos en distintas agrupaciones ambientalistas, en el Partido Humanista y sobre todo en los socialistas disidentes que creen que es viable, factible y posible encontrar en un socialismo democrático y humanista el remedio para los males de Argentina. Y para encabezar la lista de diputados nacionales de este frente justo, ecologista y humanista, hemos encontrado en nada más ni nada menos que Mario Masitelli, a la persona o al compañero que resume sus experiencias y nos da la confianza suficiente como para generar una alternativa. Bueno, ahí escuchaban a Eduardo Romanín y lógicamente que al nombrarme a mí, Daniel, no puedo mirar para otro lado. Tengo que decirle que hay un consenso importante en este espacio y bueno, seguramente cuando se defina el 24 de julio de este mes las candidaturas, estaré encabezando una lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, justamente por este espacio, proyecto justo, social y humanista. Le vamos a pedir a Beto Perdomo, si puede, que nos pase el audio de la diputada provincial, mandato cumplido, Eve Electra Febles,
de radicales de Alfonsín, que también, lógicamente, integran este espacio. Desde la agrupación Radicales de Alfonsín, en Proyecto Justo, queremos que sepan que en este momento tan particular por el que pasa la Argentina hay un espacio político distinto, que se encuentra en concordancia con muchas aspiraciones de construir política y ejercerla como una herramienta de cambio. Esto es fundamental. Nuestra agenda, compartida con los otros sectores que confluyen en este frente político, dice sintéticamente: queremos una Argentina justa, con toda la inmensidad de esta palabra. Queremos una Argentina ecológica. Queremos una Argentina soberana. Y cuando hablamos de soberanía, debemos subrayar: basta de corrupción, basta de entrega, estamos en un país rico y padecemos el flagelo del hambre. Por lo tanto, decimos que una Argentina justa, ecológica, soberana y libre es la que aspiramos y que estamos totalmente convencidos que es el sentimiento y el objetivo de Proyecto Justo. Este frente que tiene el mismo sentimiento que nosotros, los mismos paradigmas, y dejamos las diferencias, las pequeñas diferencias, para otra instancia de la política argentina. Por eso queremos remarcarles para aquellos que nos están escuchando: queremos una Argentina justa, ecológica, soberana y libre. Esto es una síntesis. Y lo decimos con el mismo tono persuasivo, entusiasmado y emocionante con el que los diría Raúl Alfonsín. Recuerden que, recitando el preámbulo de la Nación Argentina, hacía esta síntesis que nosotros hoy recordamos. Queremos esa Argentina para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, qué interesantes intervenciones, ¿eh? Sí, además qué buenos compañeros. La compañera Befeble es una militante de toda la vida, consecuente, honesta, siempre en las causas del pueblo. Así es. Y bueno, también vamos a escuchar a Mario Carrera del Movimiento Ciudadano, que es un movimiento que se ha desarrollado en las barriadas humildes de la tercera sección electoral, con una presencia territorial importante, un trabajo social muy significativo, casi que es más significativo el trabajo social que el trabajo político en ellos, el trabajo solidario. Y vamos a escuchar entonces a Mario Carrera. Movimiento Ciudadano es un movimiento político, es un lugar de encuentro y un punto de partida de una red de ciudadanos que promovemos la participación y el lanzamiento de iniciativas para renovar y reforzar el pensamiento crítico alternativo frente a un pensamiento único y dominante. Es el convertir la indignación ante las malas políticas públicas y la corrupción, transformándolo en un cambio político. Somos ciudadanos de diferentes procedencias, profesiones y ámbitos sociales, con sensibilidades políticas diversas, que ponemos en marcha una nueva forma de hacer política, un nuevo paradigma de la política argentina, pensando en los próximos 30 años, pensando en una Argentina 2050, renovando el pensamiento monárquico absolutista de la política, donde se crearon verdaderas dinastías, un feudalismo político, donde la mayoría de ellos se han vuelto millonarios, para transformarlo en un pensamiento abierto, moderno, sano, transparente, igualitario, con base fundamental en la justicia social y en la dignidad del hombre como persona. Un gobierno del pueblo para el pueblo, donde el ciudadano sea el verdadero actor, el verdadero creador de las políticas públicas que necesitan él y su comunidad para el buen desarrollo de su vida diaria, y respetando sobre todas las cosas la democracia, la Constitución y las leyes vigentes, y tomando como eje principal la persona humana como centro
de la vida política y económica, la defensa de la libertad como uno de los derechos inherentes de la persona, la preocupación que tiene cada uno de estos integrantes es el poder hacer una Argentina mejor. O sea, salir en defensa de la justicia social como expresión de la preocupación por los más pobres y los más necesitados. El Estado democrático de derecho como forma de organización política estatal, capaz de garantizar los derechos y libertades, la igualdad de todos ante la ley y la independencia de poderes. La defensa de la familia como célula fundamental de la sociedad y sobre todas las cosas una economía social de mercado para que tengamos un país próspero y justo y que sea un ejemplo regional de estabilidad social. Y en última instancia, que la ciudadanía sea el elemento legitimador de la participación política. Esa participación política que todos queremos. Eso es el Movimiento Ciudadano. Le escucharon a Mario Carrera del Movimiento Ciudadano. Como ven, son todas ideas concurrentes desde identidades distintas, que es lo más interesante, claro, que es lo que nos permite ser optimistas respecto a que, sentimos, pensamos parecido. Tenemos por delante un gran futuro para la Argentina siempre que no nos atoremos en un presente en pos de ventajas transitorias, mezquinas, egoístas, en la medida que le vemos la mirada, y esto es lo que nos planteaba nuestro amigo Mario Carrera, evidentemente para la Argentina hay un enorme futuro. Dentro del Partido Socialista hay corrientes internas, lógicamente como en cualquier partido democrático, y una de esas corrientes, socialistas autoconvocados, tiene un referente muy importante que es Miguel Campanella. Miguel Campanella también plantea con socialistas autoconvocados la participación en el proyecto justo, social y humanista. Vamos a escuchar entonces a nuestro amigo Miguel Campanella. Buenas tardes, compañeros. Soy Miguel Campanella de Socialistas Autoconvocados. Somos una línea interna dentro del Partido Socialista, quinta fuerza nacional. Este es un momento en el que el nacimiento de algo que viene gestándose hace más de 2 años. Empezó con una reunión en Mar del Cobos, en enero de 2019, cuando Socialistas Autoconvocados y el Partido Socialista Auténtico se juntaron para dar inicio a un proceso de unificación del socialismo. Este bebé que ya patea y quiere nacer puede ser la esperanza de cambio que muchos argentinos y argentinas están buscando. Un cambio en la manera de ver y hacer política. Este proyecto, llamado Proyecto Justo en sus comienzos, se transforma ahora en un proyecto justo, social y humanista, en un frente electoral de cara a las próximas elecciones, al cual se suman el Partido Humanista, que generosamente nos hospeda en la provincia de Buenos Aires, Social 21 La Tendencia, el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad, el Frente Amplio Socialista, peronistas y radicales que quieren terminar con la grieta. Este frente está abierto a la participación de todo aquel que vea la ética como algo fundamental e indispensable, a las autonomías municipales de la provincia de Buenos Aires y los presupuestos participativos como indispensables para cortar con la dependencia de gobiernos provinciales, como la herramienta para erradicar la pobreza, con proyectos que nuestros diputados llevarán a las cámaras, con la igualdad para todos anhelada. Este es un largo camino que comienza hoy, pero no termina. Queremos industrias nacionales que generen empleo legítimo, para dejar de depender de planes que son limosnas. Queremos un ingreso básico universal. Queremos el campo produciendo comida para los argentinos y no soja para los chanchos chinos. Un cambio en los sistemas de producción y explotación del suelo, amigable con el ambiente. Nos toca iniciar esto en un momento muy difícil para el país, con hogares golpeados por la pandemia. Pero tenemos que hacerlo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los que vendrán.
Es una deuda que tenemos pendiente. El ser humano no decide por la razón, solamente un 20% lo hace, y el 80% lo hace con el corazón. Invito a todos a militar con el corazón, a ponerle garra. Tenemos un gran desafío por delante. Tenemos una propuesta diferente al reciclado de políticos que cuando se sientan en una banca terminan sumándose a grupos que no quieren que la cosa cambie, que mantienen sus privilegios y se creen una clase superior. Se olvida que solo son administradores de un poder que les delega el pueblo. Venimos a bajar el gasto de la política. Vamos a hacer una campaña austera, muy austera. Es por eso que necesitamos que cada uno de ustedes pase esta noticia de boca en boca, porque no van a ver a nosotros poniendo carteles en las autopistas, carteles de miles de dólares, pero necesitamos que nos conozcan. Ustedes han escuchado a Miguel Campanella de Socialistas Autoconvocados, una cantidad de lineamientos, de principios compartidos, coincidentes entre todos los que integramos este proyecto justo, social y humanista. Y vamos a darle paso entonces al último mensaje que nos han enviado, que es de Martín Ayerbe, referente de la corriente social 21, La Tendencia, una corriente industrialista que plantea el Estado empresario, la reindustrialización, el desarrollo tecnológico, científico, productivo, la multiplicación de empleos para millones de argentinos que hoy la están pasando mal y que sin embargo podrían estar trabajando, produciendo, viviendo con dignidad y aportando a la grandeza de la nación. Vamos a escuchar entonces a Martín Ayerbe. Buenos días, soy Martín Ayerbe de Social 21 La Tendencia. Anhelamos para estas elecciones de 2021 poder construir un frente lo suficientemente grande, incluyendo nacionalistas populares, izquierda nacional, radicales y peronistas, para poder confluir en una propuesta que tenga al Estado empresario argentino como eje organizador de la reconstrucción nacional y al trabajo como centro de organización de nuestra comunidad. Para ello, Social 21 aporta los proyectos de ley Transporte por agua con reserva de carga para recuperar el mercado de fletes internacionales del comercio exterior y el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional para reconstruir la flota mercante argentina, que es el instrumento físico de nacionalización del comercio exterior y quien determina los términos de intercambio con el mundo. Desde allí, para nosotros, en ese plano de clivaje de la liberación nacional, impulsar un plan logístico mediante el proyecto Empresa de Líneas Multimodales Argentinas del siglo XXI, también con Estado parlamentario, para ir hacia la ocupación del territorio nacional mediante troncales ferroviarias que unan pegado al Ande Ushuaia con La Quiaca y sobre el Atlántico la provincia de Buenos Aires con nuestra Tierra del Fuego, y de este modo permitir el afincamiento de los argentinos en la Patagonia y todo el territorio nacional, junto a sus industrias, junto a sus mercados centrales del Estado y la pequeña y mediana empresa asociada a la cadena de valor del Estado empresario argentino. Estos proyectos de ley tienen estado parlamentario quizás desde hace 20 años algunos, y la clase política, la partidocracia demoliberal, se resiste a tratarlos en el recinto. Por eso creemos importante que una fuerza política amplia de los argentinos pueda impulsar con sus propios legisladores, con sus propios diputados, estas iniciativas patrióticas que buscan alcanzar el pleno empleo y la justicia social, que buscan alcanzar la independencia económica de la Argentina en su producción e intercambio con el mundo, y principalmente persiguen la soberanía nacional para que sea la Argentina, nuestra patria, quien tome las decisiones soberana, autónomamente, en el concepto de autodeterminación de nuestros pueblos, tal cual San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón lo impulsaron cada uno en su tiempo. Un abrazo muy grande para todos. Escuchábamos a Martín Ayerbe, de la Social 21, La Tendencia,
con propuestas concretas, de manera que estamos en un espacio político que todavía va a recibir a muchos más integrantes y que creo que se puede transformar por lo menos en una luz de esperanza para quienes han observado que en el sistema político básicamente lo que ocurre es que se disputan los cargos públicos, pero muy bien no saben para qué, porque en realidad carecen de un programa orgánico que uno pueda observar, con el cual van a gobernar el país. Entonces se suceden en los gobiernos la improvisación, el cortoplacismo, la especulación electoral, la demagogia, se anteponen a proyectos de naturaleza estratégica y así el país va a los tumbos sin un destino claro. Aquí hay un conjunto que se prepara para nacer en una elección legislativa, de manera que tampoco puede prometer la solución de problemas o un plan orgánico de gobierno, dado que esta es una elección de naturaleza legislativa. Lo que sí hay es un conjunto muy grande de proyectos de ley que van desde lo social, lo ambiental, lo industrial, el desarrollo económico, la política internacional, etcétera, que son proyectos de ley a presentar en caso de poder alcanzar la Cámara de Diputados o, si se quiere, en otros niveles, la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en los niveles municipales, que desde la autonomía, en cada lugar donde nos vayamos a presentar, va a haber un programa concreto de gobierno municipal para la localidad particular. Este frente que aporta distintos colores y aporta a la discusión de un proyecto de país que la Argentina necesita repensar y relanzar, se constituye en base a 5 propuestas iniciales, que ¿por qué no las comentás? Bueno, la primera, que ya fue mencionada por Miguel Campanella y por otros, tiene que ver con la ética. Y la ética la planteamos, Daniel, en básicamente 3 niveles. Uno, que es la ética individual. ¿Qué quiere decir? Es la ética que me lleva a preguntarme qué hago yo por Argentina antes de preguntarme qué hace Argentina por mí. Es la ética individual que se sostiene en el esfuerzo individual, la cultura del trabajo y la disciplina para que ese trabajo tenga los resultados esperados. Sin esa ética individual que nos compromete a todos, Argentina no sale adelante. En segundo lugar, la ética pública, que tiene que ver con la actitud de los funcionarios de cuidar los pesos y los centavos del Estado más que los propios. Es decir, que aquel que llega a la función pública va a ser absolutamente incorruptible y va a ser intransigente con cualquier forma de corrupción y va a tener como funcionario una austeridad a partir de la cual no aceptar ingresos desmedidos en una Argentina empobrecida. Y en tercer lugar, la ética como cauce de la libertad. Esto es muy importante porque la ética es la disciplina que nos permite debatir de manera abierta, flexible, democrática, cuál es el camino a elegir. La libertad nos permite elegir cualquier camino, pero la ética es la que nos dice el camino correcto a elegir. Y esto, algunos dicen que no es importante, y yo te voy a decir, Daniel y oyentes, que sí es muy importante, porque si la ética es el cauce de la libertad, yo, si estoy en una empresa, o estoy en un partido político, o estoy en una sociedad de fomento, y sé que cada uno de los integrantes va a utilizar esta disciplina ética para encauzar sus acciones, yo no tengo que controlar a nadie. Decían que todo hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Y la pregunta subsiguiente era, ¿quién controla al controlador? Entonces se pierde la libertad. En cambio, si la ética conduce a la libertad,
yo puedo confiar en el otro, y esta confianza es la condición esencial para el desarrollo de nuestro país. Así que la ética es clave. El segundo punto tiene que ver con el ingreso básico universal como manera perentoria de terminar con la pobreza en la Argentina. Es decir, el Estado le otorga al 100% de los individuos de la sociedad un ingreso básico, un ingreso mínimo, a partir del cual tiene garantizado sus necesidades básicas, no sus necesidades excesivas, ni lujos, ni nada por el estilo, no, pero sí tiene garantizado, de manera que nosotros erradicamos el hambre, porque el hambre es no porque falten alimentos, sino porque le faltan ingresos a la gente. Y no solo erradicamos el hambre, sí, creamos las condiciones para que se potencie cada uno de los argentinos y argentinas de manera tal que es la precondición para el desarrollo nacional y la libertad de todos los argentinos. Digo que algunos piensan que esta medida, que me parece que son de las medidas más avanzadas que se están discutiendo en el mundo en este momento, atenta contra el desarrollo del trabajo. ¿Y por qué no nos explicás que es totalmente complementario con el pleno empleo y con la, digamos, con la producción y la generación de empleo? Bueno, esta es una mentira que dicen los ricos. Los ricos dicen, si una persona tiene ingresos, pierde la motivación para trabajar. Entonces uno debería decir, bueno, entonces ustedes están diciendo que hay que expropiar a los ricos, porque los que tienen garantizados sus ingresos, y cuantiosos ingresos, son los ricos. A nosotros no nos toquen nada, no. Esto es una gran mentira, porque el rico te dice, no, yo trabajo, soy rico pero trabajo. Y si vos que sos rico trabajás y que tenés ingresos cuantiosos trabajás, ¿por qué crees que va a perder la motivación para progresar, para mejorar su calidad de vida, para vestirse mejor, para comer mejor, para arreglar su casa, para tener su vehículo, para tener su jardín? ¿Por qué pensás que la gente va a perder el estímulo a trabajar y progresar? Porque simplemente va a tener cada uno de los integrantes de la familia un ingreso básico que simplemente le va a garantizar los derechos esenciales que rigen en la Constitución Nacional por imperio de la reforma de 1994, donde se incorporaron los tratados internacionales de derechos que hacen que la Argentina no pueda abandonar a nadie en situación de hambre o de necesidades básicas insatisfechas. De manera tal que esa es una gran, primero es una responsabilidad del Estado dar este ingreso básico, y es la solución porque es tan justo que es igual para el 100%. Es como que cada voto vale uno, seas vos un hombre de 70 años o un muchacho de 18 años. Vivas en La Quiaca o vivas en Tierra del Fuego o en la Capital Federal, siempre vale uno. Seas un profesional universitario o seas analfabeto, siempre vale uno. Entonces, este ingreso es igual para el 100% de los habitantes. Como que las calorías necesarias para alimentarnos son las mismas para todos los seres humanos. Así es. El tercer punto tiene que ver con la defensa irrestricta del ambiente. No creo que debamos agregar mucho. Debemos defender el aire, el agua, la tierra, los bosques, las montañas, los hielos de los glaciares, la biodiversidad, que tanto nos enseñan especialistas como Antonio Elio Brailovsky, como Raúl Montenegro y otros que están involucrados en esta temática. Así que la defensa irrestricta del ambiente. El cuarto punto es la democracia participativa. Basta de tomar decisiones en nombre del pueblo, contra los propios intereses del pueblo, y en una caja negra donde el pueblo ni siquiera se entera de qué se trata. Transparencia total y que el pueblo participe en las grandes decisiones. No estamos hablando de una democracia participativa para discutir temas menores
que es con lo cual se ha tratado de engañar a la gente en presupuestos participativos donde a una comunidad se le daba el 0,1% del presupuesto para que discuta, pero el 99% se lo reservaba el poder político. Estamos hablando de las grandes asignaciones y de las grandes decisiones que sean con la participación del pueblo. Y el quinto punto es un desarrollo económico sano, porque los intereses creados dicen que no se puede desarrollar el país sin destruir la naturaleza, que necesitamos dólares y entonces hay que intoxicar las tierras fértiles, que necesitamos dólares y entonces hay que destruir las montañas para sacar el oro, la plata, el cobre y otros minerales, que necesitamos dólares y entonces hay que destruir los bosques, que necesitamos dólares y entonces tenemos que contaminar las aguas, que las empresas necesitan ganar y por tanto no pueden remediar los efluentes industriales contaminantes, que etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene que pasar al pasado y hay que ir a una sociedad nueva donde el desarrollo económico sea sano, sea sustentable, sea ecológicamente apto para iniciar una reparación y sanación del ambiente. Quiere decir que estos 5 puntos, ética, erradicar la pobreza, defensa del ambiente, democracia participativa y un desarrollo económico sano y sustentable, son los fundamentos iniciales a partir de los cuales vamos a trabajar en función de una enorme cantidad de otros proyectos que nos resulta de naturaleza imposible desarrollar en tan breve tiempo. Daniel, te quiero contar que, Leandro Bacelo nos dice que es necesario un laboratorio de ideas, estoy totalmente de acuerdo. Y además le pregunta a Elio Brailovsky por la ley de Chubut fomentando el exterminio de zorros y pumas. Si a vos te parece, lo escuchamos a Antonio durante un minuto respondiendo esta pregunta, porque me parece que en la dinámica del programa bien vale la pena retomar este tema. ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, ahí. La ley de Chubut que fomenta el exterminio de zorros y de pumas es simplemente un error inducido, suponemos, por alguna empresa de cazadores. En realidad, los carnívoros silvestres son extremadamente útiles para cualquier proyecto ganadero. Los ganaderos de Chubut deberían estar agradecidos a los zorros y los pumas, porque por más que cada tanto alguno de estos carnívoros se coma ovejas, el rol principal de ellos es comerse a la fauna silvestre que compite con las ovejas por los escasos pastos del desierto patagónico. De modo que si no hubiera zorros y pumas, simplemente habría muchos más roedores que silvestres que se comen los pastos y habría muchas menos ovejas. De modo que hay que insistir en la necesidad de tener zorros y pumas en libertad en esos ecosistemas. Bueno, ustedes lo han escuchado, qué bueno, ¿no? Sí, con qué claridad, bueno. ¿no? La necesidad de que precisamente los ecosistemas se mantengan ecualizados, se mantengan en equilibrio, ¿no? Así Sabemos es. que la pirámide alimentaria se va sosteniendo en la depredación de unos sobre otros. Así es. Bueno, Cuando anulamos una parte, estamos en problemas. Estamos rompiendo una cadena, es cierto. María Ángeles, que tiene un programa acá y es mi amiga y bueno, nos pregunta, dice: hola Masitelli, ¿qué pasaría con los planes, ya que algunos reciben mucho más dinero que algunos trabajadores y jubilados? Abrazos. Bueno, los planes sociales tal cual están concebidos hasta hoy
desaparecerían completamente. Es decir, los planes serían de naturaleza universal, de manera que no son planes focalizados que crean injusticia, porque lo que dice María Ángeles es cierto. No puede ser que alguien que reciba un plan gane más que alguien que está trabajando. Pero en este caso, el que trabaja, el jubilado, el desocupado, todos reciben un ingreso básico que es universal. Y por sobre ese ingreso reciben, lógicamente, su salario, su jubilación, y este ingreso es incondicional, de manera que no se lo pierde. Uno de los dramas de por qué estos planes sociales a la pobreza reproducen la pobreza es porque si una persona que recibe un plan social sale a ganarse un pesito más y con ese pesito más sale de la línea de pobreza, pierde el plan. Entonces, al perder el plan, el tipo hace el cálculo y dice, no, me conviene no trabajar antes que trabajar. Son las paradojas que han creado un sistema legal en la Argentina muy mal pensado, muy improvisado. Pero de este laberinto que se ha generado no se sale para atrás, ni se sale caminando ese laberinto, se sale por arriba. Y el por arriba es el ingreso básico universal, que no tiene cuestionamiento porque es para el 100% de las personas. Nadie deja de tener ese ingreso. Algunos dicen, ¿y los ricos? Bueno, pero el tema es que los ricos también tienen que tenerlo, porque si es para el 100%, ¿dónde determino yo quién es rico o quién no es rico? ¿Qué dejo afuera a 5 familias porque son hipermillonarias? No, ellos también lo pueden recibir. Si alguien no lo quiere cobrar, no lo cobra, lo deja en el banco, pero el Estado se lo asigna. Y si por un año el Estado observa que no lo necesita, bueno, eso volverá a un fondo común, si alguien no lo querría cobrar por alguna cuestión. Pero la clave del ingreso básico es que es universal. Si fuera sectorial, si fuera porque alguien tiene un problema, porque es transitorio, o contra una prestación, todo eso genera grandes mentiras, ¿eh? Si lo van a cobrar porque uno es rengo, por ejemplo, vamos a decirlo en forma humorística, entonces todos nos vamos a hacer el rengo para que nos den ese ingreso básico. Pero si en cambio es universal, usted no tiene que fingir, ni mentir, ni absolutamente nada, porque ese ingreso le va a llegar, y ese ingreso está sumamente estudiado. Y el tema, Daniel, es que Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, ha dicho que a través de este mecanismo se resuelve el problema de la pobreza en América Latina. Le preguntaron cuántos puntos del PBI se necesitarían. Ella dijo 6. ¿Y de dónde salen?, le preguntarían. Y ella respondió, salen de evitar la evasión fiscal. Claro, por supuesto. Entonces, si en la Argentina la evasión fiscal llega al 40-50%, con solo recuperar 6 puntos, estamos resolviendo esta materia. Pero digamos que la evasión fiscal, ¿sí?, no tiene que ver con la evasión del IVA, básicamente, que es el ingreso que es el impuesto que pagamos todos. Tiene que ver con la evasión de los grandes impuestos, ¿sí? Sí, los claro. Impuestos a la exportación, a la importación, al patrimonio, ¿sí?, a las ganancias, ¿sí? Ahora está en discusión el tema de la hidrovía, y que tiene un tema asociado, ¿sí?, que son la inmensa riqueza que se fuga a través de esos puertos que no están controlados, ¿sí?, las inmensas riquezas que se fugan a través de las declaraciones juradas de las mineras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la pobreza la generan a través del robo. Es como si usted tuviera en la mesita de luz un dinero, alguien entra de noche, se lleva ese dinero y usted al otro día amanece pobre. Pero no es que usted sea pobre, la han empobrecido a través del robo. Y en el caso de la Argentina nos han empobrecido a través del robo y el saqueo sistémico. De manera que contra eso también habrá que pelear. Nos manda Mario Morales, nuestro amigo de Moreno, dice, buenísimo el programa, poner al aire la expresión de tantas voces, todos con un profundo sentimiento patriótico. En realidad dan muchas ganas para la conformación de una alternativa. Abrazo. Bueno,
Daniel, creo que hemos cubierto ya los objetivos del día de hoy y ya faltando un minuto apenas le vamos a dar a Beto Perdomo para que él inicie con tiempo su programa. Me parece que ha tenido una muy buena recepción este programa, con muchas voces participativas y con la voz principal de Antonio Elio Brailovsky. Mañana volvemos a tener un programa que va a tener algunos ingredientes que son muy importantes. Por un lado, vamos a estar hablando seguramente con alguien que nos va a hablar, alguien que vivió 8 años en China, y nos va a hablar del centenario del Partido Comunista Chino y de la influencia geopolítica del líder de ese partido, Xi Jinping, presidente de China. O sea, un tema muy importante. También vamos a tener de un especialista una mirada sobre la energía termonuclear y el desarrollo tecnológico, buscando también siempre una mirada equilibrada, a sabiendas de que siempre estamos en transición, pero que algunos podrían plantear: ¿se cierra una central nuclear de un día para el otro para defender el ambiente? Esto no es realizable, pero sí es importante tener una mirada de especialistas. Y finalmente vamos a estar con nuestro amigo de siempre, hablando nada menos que ayer, en el día de ayer, se constituyó la Asamblea Constitucional, la Convención Constitucional de Chile, con un impacto increíble, donde una convencional de origen mapuche, una mujer muy preparada, que iba en el cupo de mapuches del Partido Socialista, fue por consenso, por lo menos por una amplia mayoría de los convencionales, 96 sobre 155, elegida presidenta de la Convención Constitucional de Chile. Estoy tan contento con lo que está pasando en Chile, que bueno, me compensa un poco las penurias de nuestro país, ¿no? Yo creo que están pasando cosas muy lindas en América Latina y van a pasar en la Argentina también, van a pasar, porque el viernes también vamos a estar hablando con algún cacique que nos va a dar algunas nuevas buenas en la Argentina. De manera que yo me voy con el alma llena, satisfecho, y creo que mañana vamos a volver a tener un programa como son estos programas. Cada uno es distinto al otro, aunque algunos temas se puedan repetir, porque es lógico, son los temas de la vida, y todos temas estratégicos. No estamos aquí en el chismerío barato, no estamos aquí para llenar el tiempo con cualquier cosa, no somos un programa de entretenimiento, pero creo que somos un programa serio que aporta a la cultura política de los argentinos, base fundamental para que este país pueda salir adelante como todos queremos, como todos soñamos. Los dejo, mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 12 del mediodía en La Brújula por Radio La Luna. Chau. Hasta mañana.